Envía a todos cuando hayamos terminado, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Pues nada, buenos días a todos. Estamos otra vez más para hacer una presentación, en este caso de los sistemas de herraje con los que contamos en nuestras ventanas. Mi nombre es Julio Fuertes, soy el responsable del departamento técnico y de innovación de Solven. Y como todos sabéis, pues contamos con el mejor herraje que existe hoy en día en el mercado. Y gracias a él nuestras ventanas se comportan de la manera que ya conocéis. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Fortunato Mañas, que es el delegado comercial de Sigenia, de VBH aquí en España, en nuestra zona, y nos va a echar una mano en esta presentación, ya que es un gran conocedor de su herraje. Entonces, lo primero de todo, bueno, me parece que lo estáis viendo en la pantalla, os lo presento y voy a decir unas palabrillas. Bueno, pues buenos días. Como bien ha dicho Julio, me llamo Fortunato Mañas y soy el delegado de la empresa VBH Malum, que a su vez son los distribuidores del herraje de Sigenia, entre muchas otras marcas. Y quería comentaros que vamos a empezar a hacer Me gustaría comentaros, antes de empezar, que bueno, en el mercado, en el mundo del herraje, no solamente existe Sigenia, sino hay muchos más. Tengo que comentaros que quiero hacer un comentario antes de empezar. Quiero haceros un comentario antes y después, y vamos a desarrollar después técnicamente todo lo que vamos a ver. Vamos a ver, primero, Sigenia, en la última Fensterbau, hace prácticamente 2 años y pico, se celebró el 150 aniversario de la firma de KfW, que es una de las firmas de Sigenia. Con ello quiero decir que es una empresa consolera, es una empresa que se dedica a hacer exactamente lo mismo desde hace 150 años. Con ello, dentro de KfW también hay una parte que es Sigenia, que también lleva prácticamente el mismo tiempo, y tenemos que apuntar algo muy importante, y es que Sigenia es una empresa que pertenece a la misma familia desde el principio. Esto no es una sociedad con diferentes accionistas que lo único que al final buscan es un interés económico. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos a hacer esto porque nos gusta. Y de hecho, una parte muy importante de los beneficios del producto se vuelve a reinvertir en I+D+I dentro de la empresa, y por eso somos una de las empresas que somos punta de lanza en la tecnología, en lo último. La mayoría de los productos que veis en el mercado han sido patentados por Sigenia, y a su vez después se han vendido a otras empresas. Y dicho esto, vamos a empezar. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Sigenia, como bien digo, somos una empresa que nos hemos interesado muchísimo por la innovación, y esa innovación lo que ha provocado es que cuando los bulones eran un trozo de hierro, el punto de cierre entre el cerradero y la falleba era un trozo de hierro. Nosotros ya, allá por el año, tengo que comentaros que yo llevo 31 años solamente en la empresa, no llevo los 100 y pico años, pero he visto el desarrollo, he visto la evolución de toda la tecnología de Sigenia, y nunca me deja de sorprender. Nosotros yo empecé con un sistema que es anterior al Favorite, el C-Line, pero después del C-Line, no, anterior al C-Line. Empezamos con el bulón de seta, que es el que estamos viendo en la parte izquierda. Era un bulón que simplemente ya daba la seguridad como seta, cosa que no tenía nadie. Nosotros ya lo habíamos implementado y lo habíamos patentado. De ahí nos dimos cuenta que había alguien que había hecho algo mejor que nosotros. Había una empresa en la parte franco-alemana, en Herneskai, que se llamaba Aubi. Era una empresa que se dedicaba a la fabricación de, entre una de las muchas cosas, suspensiones. Tenemos que pensar que la mayoría de las tecnologías mecánicas que hay en el mercado salen siempre del mundo de la automoción.
Y dentro de esto, Aubi, la empresa Aubi, había desarrollado un segmento en el mundo del herraje en el que había sacado un bulón giratorio en 3D en el modelo de herraje Aubi A300. Nosotros compramos Aubi en el año 2000. En el año 2000 se compra Aubi y la sinergia de las dos tecnologías, de la seguridad del bulón de seta más la tecnología del bulón giratorio, en el que lo que hacemos es que deslizamos, no friccionamos, con lo cual, ¿qué nos ocurre? Que el herraje se mantiene impoluto, se mantiene en un estado, lo que buscamos es un sistema soft, un sistema suave de cierre, pero a la vez muy seguro. Y entonces esas dos sinergias se desembocan a una nueva tecnología sacando lo que se llama el bulón copivo. El bulón copivo tiene las siguientes características. Es un bulón de seguridad, como lo estamos viendo en la parte izquierda inferior, que lo vemos y es muy similar al de arriba, pero también sumamos que gira y además hemos implementado en que podemos hacer que suba y baje. Esto lo vamos a explicar ahora. Sí. Vamos a ver. Es un bulón giratorio que a su vez puede subir y bajar. Eso cumple una norma que es la QM328 sobre el Instituto IFTS Röntgen, que es donde está testado, y ustedes me dicen, ¿y eso qué es? ¿Qué me están diciendo? Pues le estoy diciendo que tenemos los sistemas totalmente homologados. Nosotros no vendemos herraje para el Oriente, no vendemos un herraje turco, no vendemos un herraje que no tiene ninguna solidez, porque no solamente lo que tú haces, sino que te lo tienen que testar y asegurar que esto funciona. Entonces nosotros cumplimos todas esas normas. Ustedes salen a la calle con un herraje totalmente, ustedes salen a la calle con un herraje totalmente... Un segundito, espérate que nos hemos caído. Un segundo. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, yo estoy aquí con la... ¿Qué dices? Pues ya llevamos hablando aquí un huevo de tiempo. Bueno, por ahora, ¿cómo lo lleváis? ¿Estáis entrando ahí en el...? Estamos con la presentación. Pensando que es la... Y lo vemos. Y llevamos aquí hablando... Pues... A ver, ¿dónde se han quedado? El resto de la gente sigue aquí, ¿sabes? Ya Vale. les he dicho que tengan paciencia. Vale, pues espérate que unirme... Pues ni nos hayamos dado cuenta por lo que te estoy contando. Vale. Siempre es bueno tener un espectador detrás. Sí. Totalmente. Ya estás ahí otra vez. Un segundo, voy a poner el micro. Un segundo. ¿Me oís desde aquí o no? Sí. ¿Sí? Vale. Buenos días a todos. Perdonadme que nos hemos caído. Seguíamos dando la presentación pensándonos que estábamos conectados. Y nada, y nos avisa José Antonio y ya nos hemos reenganchado. Perdonadnos. Vamos a volver otra vez, si os parece. Y volvemos otra vez con la presentación. Entonces... Necesito saber dónde nos hemos quedado. Según me comentaba José Antonio al principio, ¿no, José Antonio? José Antonio, ¿nos oyes? Si estás ahí, manifiéstate. Sí. Ha sido desde el principio, nada más que habéis empezado con la presentación. Vale. Ok, pues... Bueno, la presentación corporativa, Sigenia, sí la hemos oído. Sí. Cuando habéis empezado, habéis hecho el primer cambio de diapositiva, ya nos hemos ido. Ah, vale, el cambio de diapositiva. Vale. Perfecto. Muy bien. Pues nos reenganchamos. ¿Cómo es que se ha caído esto? Porque no estaba conectado por cable, estaba conectado por Wi-Fi. Vale, entonces le vas a meter ahí en línea directo, ¿no? Vale. Sí. Vale. Perdona. Presentar. Vale, ya estoy aquí. Pues nada, empezamos. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. Ustedes han escuchado... ¿Ellos pueden hablar o no? Sí, si quieren pueden hablar. Vale, yo les comento. A ver si por favor corríjanme. Yo he seguido diciendo de que había una sinergia entre los dos herrajes. ¿Ahí habéis llegado o no? ¿Habéis llegado a que Sigenia tiene 150 años o hasta dónde habéis escuchado?
Sí, la presentación corporativa únicamente. O Vale, sea, bueno, no hemos oído nada de producto, vale, únicamente, bueno, pues la dedicación de la empresa es un entorno familiar vale, vale. Bueno, y perfecto. que se dedican de ello a ello hace muchos años. Muy bien, vale. Entonces, como todos, como ya sabéis, nosotros somos punta de lanza en tecnología porque una parte muy importante de los beneficios las volvemos a revertir de nuevo en investigación y desarrollo. Voy a apuntaros que nosotros tenemos una escuela taller donde formamos de los mejores ingenieros, porque nosotros toda la robótica que utilizamos para la fabricación del herraje, y es mucha, una máquina de las que nosotros fabricamos puede costar hasta 1 millón de euros. La robótica no viene de ningún sitio, la robótica la creamos nosotros, pero es que los que crean esa robótica, los ingenieros, entran a la empresa, son unos chavales que le dan un pie de rey y una lima para hierro. Entonces, a partir de ahí, creamos la magia de la fabricación de un herraje. Entonces, a partir de ahí vamos a explicar lo siguiente. Nosotros teníamos un herraje que es el que veis en la parte superior izquierda, que es un bulón de seguridad de seta antiguo. Este bulón, allá como hace 30 años, era una revolución, no lo tenía nadie. Nosotros fuimos los primeros. Como hubo una empresa, todas las innovaciones tecnológicas reales en el mundo de la mecánica, la mayoría vienen del mundo de la automoción. Entonces, Alemania es una superpotencia y hay una empresa en la parte franco-alemana que se dedica a la fabricación de amortiguadores y más cosas, y tenían una división de herrajes que se llamaba Audi. Estos señores comprendieron que era mejor utilizar el giro de la rueda a la dureza del hierro friccionando el cerradero seco contra el bulón. Entonces el bulón giraba sobre su propio eje. Esa sinergia de las dos tecnologías lo que hizo fue que hubiese una innovación y un desarrollo de un nuevo producto que todavía pues, en el mercado no se ha mejorado. Sigue siendo punta de lanza. Es el bulón Copivo. El bulón Copivo tiene las siguientes características. ¿Es el siguiente? Sí, por favor. El bulón Copivo es un bulón en forma de champiñón. Tiene una autorregulación integrada, quiere decir, es un bulón inteligente, se adapta a las inclemencias o las diferencias en la cámara. Yo eso lo voy a explicar ahora. Sí, ahora en la presentación. Entonces, esto lo que provoca es que el bulón se va a adaptar. Vamos a ver, y aparte tiene un punto de regulación también. Pasamos a la siguiente. Sí, decir solamente un apunte, Fortu. Actualmente no hay ningún herraje en el mercado ni que se le parezca. No. Cuando estoy viendo normalmente publicaciones hoy en día en LinkedIn o en otros medios y veo las innovaciones de otros herrajes, por ejemplo, hace poco he visto una Roto que ha sacado un bulón que quería imitar a esto, pero hay que regularlo manualmente en altura y aparte no lleva la cabeza autogiratoria. Este bulón es súper innovador porque tiene varias características en una sola pieza. Primero, absolutamente todos los bulones son de champiñón. Sí. Es decir, que en cualquier momento, cambiando los cerraderos de cerradero normal a cerradero de seguridad, la podemos volver la ventana RC1 o RC2. ¿Vale? Eso es un punto. En otros herrajes tienes que cambiar también la cremona, o tienes que cambiar los ángulos, o tienes que cambiar los prolongadores. Este herraje, todo de serie absolutamente, llevan bulones de champiñón, en este caso Copivo también. La autorregulación integrada, esto es una característica que ahora veremos en la siguiente diapositiva, y nos lo comentará Fortu, es que tiene la capacidad de adaptarse de manera automática. Y una de las cosas que os daréis cuenta cuando utilizáis el herraje de Sigenia en nuestras ventanas es la suavidad con la que funciona. Incluso en niveles de seguridad RC2 o RC2 Plus, como es el caso del Lukinus que utilizamos. Va extremadamente suave. ¿Por qué va tan suave? Gracias a su cabeza autogiratoria. Esto lo que provoca es que no haya fricción entre metal y metal y que todo el movimiento sea más suave. Aparte, tiene una cabeza hexagonal. Nosotros, cuando empezáis a trabajar con nosotros, como sabéis, os enviamos unas llaves para que también os pueda permitir regular la presión. Siendo este caso casi necesario
por la calidad de los perfiles que utilizamos y en las juntas que tiene. Pero bueno, también es posible regular la presión. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver un vídeo de cómo funciona el Bulón Copivo. Esto es algo que tengo que dar la enhorabuena a Julio y a todo su equipo, porque realmente este dato gráfico, la verdad es que en Sigenia, en Alemania, nos dejó pues bueno, pues sorprendidos, porque la verdad es que Solven se preocupa en mejorar las cosas, y tenemos que dar todas las gracias, porque la verdad es que ese dato gráfico que acabamos de ver del Bulón, vemos cómo gira sobre su propio eje, y entonces va a cumplir una función de cierre, pero a la vez de una forma armónica. ¿Por qué? Porque va a girar y no va a... Si nosotros, por ejemplo, alguno tendrá... aquí lo podéis ver, vais a ver cómo gira, fijaos, es una maravilla, el vídeo, la verdad. Deciros que en el canal de Solven de YouTube hay varios vídeos de este tipo, ¿vale? ¿Veis cómo gira? Mirad cómo gira. Y aparte ha subido y se ha adaptado. Esto viene muy bien por varios puntos. A nivel argumento de ventas, tenéis un bulón que se adapta a los cambios de la ventana que pueda tener con el tiempo. Pero a nivel postventa, a vosotros lo que os genera es muchísimas menos incidencias a lo largo de la vida útil de la ventana. Es una ventana que tiene la capacidad de autorregularse en el caso de que la ventana con el paso del tiempo caiga por el cambio de temperatura, etcétera. Entonces, esta capacidad que tiene de manera automática de adaptarse es un argumento de venta muy bueno por la gran durabilidad de la ventana, y sobre todo muy bueno para vosotros a nivel postventa. No vais a tener que destinar recursos de vuestra empresa a arreglar ese tipo de incidencias que en las ventanas de PVC pasan normalmente con el primer cambio de temperatura. Bueno, Fortu, comenta un poco cómo se adapta este bulón a las distintas tipos de... Vamos a poner tres ejemplos, que son los ejemplos pues más extremos. Entonces vamos a ponernos en las peores situaciones. Entonces, vamos a ver. La magia siempre se genera entre, vamos a poner la magia entre comillas, entre la hoja y el marco hay una cámara de 12 milímetros, que es el gráfico, el dibujo que vemos en la parte de medio. Aparte, ustedes dirán, ¿qué es la cámara? Pues la cámara y esos 12 milímetros. Es el lugar donde cohabitan los bulones y los cerraderos, donde es una cámara de 12 milímetros que gira alrededor de todo el herraje. Mirad, hacer una ventana en teoría es bastante más difícil de lo que parece, porque nosotros tenemos solamente 12 milímetros para poder hacerlo bien. Bueno, pues con Sigenia no es así. Nosotros nos ponemos en situaciones mucho más extremas, y vamos a poner el ejemplo de que ustedes han comprado una espuma que no deben hacerlo en una ferretería china, y han comprado una espuma de fontanería que tiene una densidad X y que no vale para la colocación de ventanas, pero ustedes, por ahorrarse 10 céntimos, imagínense, la han comprado. Pues aplican la espuma, tiene mucha fuerza esa espuma y cierra el marco. ¿Qué va a ocurrir? Que yo voy a intentar cerrar la ventana y la ventana no me cierra. Los que se dedican al tema de montaje saben perfectamente de lo que yo estoy hablando. Entonces, en este caso nosotros no necesitamos 12 milímetros, necesitamos 10 milímetros. Pero caballeros, tenemos que pensar que los cerraderos ya tienen una altura de 8. Estamos jugando con 2 milímetros. O sea, el herraje realmente se adapta muy bien. Y ahora vamos a irnos al otro ejemplo. Vamos a llevarnos a un ejemplo en el que hemos vendido la ventana a otro subcontratista, o se la hemos vendido a otro que va a montarla y no sabe. Y ha comprado su máquina nueva Hilti con una potencia bestial, y ha cogido con el primer tornillo, se ha llevado la parte superior de la hoja, se la ha llevado al cielo. Entonces no ha respetado, y lo que ha hecho ha sido abrir el marco. Es la situación, el ejemplo contrario al que hemos puesto.
¿Qué pasa? Que es la parte de abajo, donde pone, nosotros llegamos, como nuestro bulón sale, podemos llegar a conseguir que la cámara sea de 15,5. Eso es una bestialidad, eso no lo hace nadie. Nosotros lo conseguimos y la ventana sigue funcionando perfectamente. Esta es una de las primeras mejoras que van a tener ustedes. Les voy a explicar unas cuantas más. El objetivo de todo esto, ¿qué va a ser? Tener una ventana segura, una ventana con un sistema soft, un sistema armónico de cierre, con muchísima calidad, y que cuando yo presente esta ventana y se la dé a otra persona para que la monte, el herraje sea inteligente y de esa forma él se adapte al problema y lo solucione. Esto es lo que provoca Sigenia. Vamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos un sistema que en teoría nadie lo tiene tan bien resuelto como nosotros. Esto es un poco más técnico, pero les voy a explicar. Ahí el dibujo de la parte superior, lo que estamos viendo es el bulón de la falleba activa, y la otra pieza que ven abajo, al lado, es el alojamiento donde va ese bulón, que va en la hoja pasiva frente a frente. Si ustedes se dan cuenta, tiene forma de laberinto, con lo cual, como tiene un bulón de champiñón, va a entrar dentro. Pero ustedes se dan cuenta que hay una leva que no le va a permitir subir ese bulón ahí dentro. ¿Saben ustedes por qué? Porque lo que ocurre es que al estar abierto, esa leva ha bajado. Entonces no permite que entre. Pero yo, en el momento que yo cojo la hoja pasiva, la cierro y le doy al pestillo, esa leva va a subir para arriba. Entonces yo voy a llegar, voy a cerrar la hoja sobre el marco, voy a cerrar, y entonces va a ocurrir lo que ocurre en la parte inferior, que ese champiñón va a introducirse dentro de ese laberinto. ¿Para qué sirve eso? Primero, porque ya es un punto de seguridad. Después, imaginemos que cada día los ladrones lo hacen más, se preparan mejor, cogen un destornillador y empiezan a darle martillazos a uno de los bulones para intentar abrir el sistema. En la mayoría de los herrajes que hay en el mercado lo conseguirían, lo abrirían. Este no, porque tiene un sistema antileva, que es el que ven ustedes abierto, que lo que va a provocar es que va a convertir el herraje en una sola pieza, no se va a poder mover. Entonces, utilizamos y conseguimos el nivel GS1 de seguridad básica, pero miren, las características que nosotros conseguimos con el herraje básico nuestro, en la mayoría de los herrajes lo tienen cuando estamos hablando del tope de gama. Con nuestra seguridad básica conseguimos el tope de gama prácticamente de herrajes de la competencia. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ya no solamente buscamos una solución estética, como estamos viendo aquí, que es un corte recto y aparte completamente cerrado, en la unión de todas las... Deciros que los demás herrajes del mercado, cuando en las uniones entre piezas, ángulo compás, ángulo cremona, etcétera, son cortes que van directamente enfrentados una pieza a la otra sin ningún tipo de recubrimiento. Esto, como bien decía Fortu, estéticamente es una mejora porque no vemos el agujero entre las dos piezas, pero también es una mejora a nivel funcional y que nos va a dar durabilidad a la ventana. Explica por qué, don Por Fortu. supuesto. ¿Por qué? Pues porque el corte, vamos a ver, hay lugares, por ejemplo, aquí estamos en un sitio de altísimo riesgo. Aquí la salinidad que tenemos en el Mar Menor es 4 veces superior a la del Mediterráneo. Sí, al estar en el litoral, pero no nos olvidemos también que en otras zonas donde también hay mucha contaminación, también es igual de perjudicial que puede ser el salitre que hay en el aire. Entonces aquí tenemos un laboratorio de ensayos maravilloso que es la zona de Cartagena, donde podemos ver perfectamente y podemos testar nuestros materiales en las condiciones más extremas. Bueno, pasan con nota, ¿no? Entonces quiero comentarles que nosotros de seguridad básica ya, en el acabado que tenemos, el tope de gama es la clasificación 4 en corrosión. Nosotros la aplicamos. Sí, vosotros sois clase 5 anticorrosión, bueno, en todos los elementos. Sí, pero en los certificados que yo tengo. Certificados.
Entonces, esto no lo consiguen. Hay otros herrajes que se jactan de que tienen un herraje con una maravilla de acabado. Son unos acabados un poco más, vamos a llamarlos más vastos. Consiguen la misma clasificación y salen como un 30 o un 40% más caro que nosotros. Las soluciones son mucho peores, tienen un lacado que si en el momento que le pasas cualquier cosa se raya y automáticamente empieza. Esto es intrínseco dentro del producto, o sea, tocamos el producto y vamos a ver que no es un lacado, sino que está ya es parte del producto, no es un lacado que está fuera y que lo puedes rayar. Deciros que nosotros con el nuevo herraje de Sigenia llevamos trabajando como 6 años y tenemos distribuidores en sitios pues donde la salinidad del ambiente es brutal, como puede ser Canarias, como puede ser Baleares, incluso hay una zona en Cantabria donde los herrajes duraban nada. Desde que tenemos el herraje, contamos con el herraje Sigenia AF, hemos tenido 0 incidencias con oxidación con nuestro herraje, 0 incidencias. Y esto es gracias a que todos sus elementos son clase 5 anticorrosión, con más de 450 horas de ensayo en niebla salina. Exacto. Pero hay un punto que es débil, que es en el momento que se hace el corte de la cremona o el compás para ensamblarlo con la otra parte, con el ángulo, etcétera. Este es el punto más débil. Y gracias a esta solución, que a priori parece estética, conseguimos que esa parte del corte, donde se le ha quitado el anodizado, por así decirlo, y que se queda del material directamente expuesto, gracias a este recubrimiento se queda tapado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que la vida útil del herraje y por ende la ventana la vamos a alargar muchísimo más. Efectivamente. ¿Quieres aportar algo más, Fortun? Bueno, simplemente darte las gracias porque no lo puedo explicar. Qué pelota que nos ha salido, Fortun. Bueno. Vale, otro de los puntos, sin duda, que más ha evolucionado Sigenia, el herraje, es el tema el dentado fino del herraje. Vosotros conoceréis, con experiencias con otras ventanas, conoceréis que de vez en cuando pasa, cuando uno de los puntos de los bulones no está bien puesto, que el herraje, los puntos del dentado del herraje saltan. Y como consecuencia de ello, cuando cierras la manilla o cuando la pones en posición de oscilobatiente, no se queda totalmente vertical, se queda un poco desplazada. Estéticamente queda bastante feo, pero eso como consecuencia lo que conseguimos es que los bulones no estén cerrando correctamente y no nos aporte la seguridad correspondiente. A nivel argumento de venta está muy claro el beneficio de este herraje estéticamente y respecto a la seguridad, pero también a vosotros lo que siempre os estoy diciendo, vais a tener muchísima menos por venta, porque desde que tenemos el herraje, contamos con el herraje AF, este nivel de incidencias ha disminuido hasta el punto 0. No tenemos ninguna incidencia de un distribuidor que nos llama, oye, es que el herraje al final cuando cierro la cremona salta un diente y tal, ¿cómo lo puedo poner? O sea, ha desaparecido totalmente en 6 años, 0 incidencias. Y esto era algo que veníamos arrastrando anteriormente y que se conoce en el mercado. Por eso es que nuestro herraje no se puede conectar a otros herrajes del mercado, como muchas veces me han pedido, me piden de vez en cuando para alguna otra ventana el cierre TAP, y no es posible por el dentado que tiene patentado Sigenia de 1,5 milímetros, el dentado fino, para que de esta manera sea imposible que salten los puntos de conexión entre una pieza y otra. Mire, y hay una cosa, vamos a ver, el herraje se fabrica, aunque nosotros veamos las piezas que tienen curvas y tal, el herraje se fabrica por estampación. Estampación es por un golpe, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿por qué el dentado es de 1,5? Como bien ha dicho Julio, es para que acople mucho mejor, pero hay que tener en cuenta de que es 1,5 en forma trapezoidal, la entrada. ¿Por qué? Pues porque primero es muchísimo más caro de fabricar una estampación de 1,5 a una estampación de 2 milímetros. Muchísimo más caro, y más difícil. Pero nosotros lo necesitamos hacer porque nuestro herraje está completamente preparado para el sistema de automatización total. Entonces, cuando trabajamos con máquinas y no con personas, las personas se pueden equivocar y pueden corregir y dar marcha atrás. Una máquina no. Una máquina cuando comete un error se queda clavada. Entonces nosotros necesitamos conseguir la excelencia para que nunca la máquina se quede clavada. ¿Por qué? Porque eso es un trauma grandísimo a la hora de la fabricación. Entonces nosotros tenemos la experiencia en muchísimas empresas
donde están completamente automatizados y que se necesitan este sistema. Vosotros, por ejemplo, habéis trabajado con bancos de herrajes completamente automáticos. Sí. Y bueno, la verdad es que ¿cómo funciona? Pues funciona todo. El nivel de evolución, como os decía, Sigenia sin lugar a dudas es el herraje más avanzado que existe en el mercado, pero no solamente por el Bulonco-Pivo o por su cerradero de 2 componentes, etc. Es una serie, es la suma de todos los elementos que componen el herraje, que si los vemos pieza a pieza, tienen un gran salto técnico respecto a lo demás que hay en el mercado. Entonces, pieza a pieza es capaz de superar todos los argumentos de los demás herrajes que existen en el mercado. Esto repercute totalmente en la calidad y en la durabilidad de la ventana y en lo que os digo, su parte súper importante es la postventa. Otra de las partes muy importantes, como decía Fortu, es la capacidad, por ejemplo, de este herraje de unirse a otra pieza. Muchas veces, a lo mejor, un cliente se ha puesto una ventana con seguridad, a nivel de seguridad GS, y por las razones al caso del tiempo decide que quiere hacer la ventana, quiere actualizarla a nivel de seguridad RC2. Pues esto es muy fácil de hacer con el herraje de Sigenia. Primero, las partes principales no hace falta cambiarlas, ya que todo el herraje lleva Bulonco-Pivo. Solamente el cerradero habrá que cambiarlo y poner nivel de un cerradero antipalanca. Pero también hay otra cosa, y es que para llegar a ese nivel de RC2 o WK2, como se decía antiguamente, hace falta poner una serie de prolongadores. Gracias a las piezas de conexión clipable que ha desarrollado Sigenia en forma de cuña, es muy fácil adaptarlo en la obra, súper fácil. Solamente quitando un cerradero y deslizando se adapta automáticamente. Entonces, está todo muy desarrollado para que todos los integrantes de la cadena en la venta e instalación de la ventana les facilite muchísimo el tiempo de implantación. Entonces, cuando realizáis esta serie de mejoras en las casas del cliente, pues es muy rápido de hacer. Ya como anécdota, contaros que nosotros colaboramos con ciertos distribuidores nuestros que tienen un banco de datos, una base de datos que van elaborando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces cuando realizamos una venta, cuando realizáis una venta, normalmente el cliente ya pues se le instala la ventana y no lo volvemos a ver durante la vida porque por la gran calidad y la durabilidad de las ventanas de PVC y más las de Solven. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que estos clientes que utilizan la base de datos, pues con el paso del tiempo les suelen hacer determinadas ofertas pues de actualización a nivel de seguridad RC2, de una oferta cuando llega la primavera de mosquitera, para continuar con ese flujo de negocio con esos clientes y no perderlo totalmente, que es una de las cosas que tiene nuestro negocio. Normalmente cuando se termina el mes, hemos terminado con esos clientes, empezamos con clientes nuevos, con todo lo que cuesta empezar con un cliente nuevo y cerrar un presupuesto. Entonces, siempre de esta manera nos permitirá continuar con el modelo de negocio, con esos mismos clientes, ese banco de clientes que hemos creado. Pero bueno, esto es una anécdota. Mecanismos de falsa maniobra. Nosotros, bueno, dentro de las posibilidades de mecanismos de falsa maniobra tenemos varios. ¿Qué es un mecanismo de falsa maniobra? Antes de nada, un mecanismo de falsa maniobra es un sistema que se ha creado para obstaculizar el movimiento de la manilla o el movimiento del herraje y que no se descoyunte el compás cuando la tenemos abierta. Simplemente es eso. Nuestras ventanas, desde la seguridad GS, van equipadas con este mecanismo. Como sabéis, quitarlo es muy fácil. Si necesitáis quitarlo por las razones que sea, pues se puede quitar de manera muy fácil. Es un elemento de seguridad, como bien decía Fortu, pues para garantizar que una persona mayor, por ejemplo, que no sepa el funcionamiento de la ventana, en la posición de abierta haga el oscilo batiente y se le queda ahí de una manera un poco extraña y que no sabe qué está pasando en la ventana. Y eso es muy importante para ustedes, que son, que somos los que están en contacto con el cliente final. Todas estas peculiaridades son súper necesarias y les van a evitar muchísimos de los problemas que se generan en la postventa. Al igual que esto, por ejemplo, esto es un limitador de recorrido para poder bloquear. Bueno, sí, deciros una pequeña cosa. Nosotros fabricamos todas las ventanas oscilo batiente. Incluso cuando nos pedís una ventana practicable, el herraje que lleva es totalmente perimetral en las dos hojas. Esto, ¿por qué lo hacemos así? Porque entendemos que tanto la parte de las bisagras como la parte superior y la parte inferior, pues tiene que llevar sus prolongadores con sus puntos de cierre
para que dé la seguridad y la presión de cierre necesaria para que no tengáis el día de mañana incidencias y por venta por parte del cliente porque le entra aire. Es decir, nosotros esa hoja la hacemos con herraje totalmente perimetral, no solamente la cremona y ya terminamos ahí. Y le ponemos un limitador para que no se pueda hacer oscilobatiente. Ha pasado muchas veces que, sobre todo al principio de trabajar con nosotros, el cliente se cree que por presupuestarla practicable es más económico. Pues no. Y con el paso del tiempo, pues nos dice el cliente que su cliente final pues ha decidido convertirla en oscilobatiente, que qué herraje le tenemos que mandar. Y la respuesta es que no tenemos que mandar ningún herraje, ya que todas las ventanas están fabricadas como oscilobatientes y bloqueadas gracias a esta pieza de plástico atornillada. Esta pieza lo que hace es limitar el accionamiento del oscilobatiente y quitándola se puede utilizar oscilobatiente. Deciros que la mayoría de nuestras ventanas nuestras balconeras con herraje cerradura de bloqueo, pues se suelen presupuestar en practicable, pero su configuración real es oscilobatiente. Que saber que si le quitáis esta pieza la convertís en oscilobatiente, y luego está ya la picaresca de si le queréis cobrar al cliente o no le queréis cobrar por esa actualización. Hay quien se lleva piezas de herraje para hacer el paripé y tal. Pues bueno, pues comentaros que esto está en serie en todas las ventanas practicables. Otro de los puntos fuertes que me gustaría que comentaras un poco, Fortu, que es que en nuestro herraje no hay conexión nunca y rozamiento entre metal y metal. Y el desarrollo de estas piezas, como podemos ver en el compás, ¿qué mejoras tiene? No solamente a eliminar la fricción, sino también cuando una ventana está abierta para que se quede encajada. Claro, vamos a ver. El compás es la pieza más complicada que hay en la ventana. Es la pieza más complicada porque se puede decir que prácticamente una máquina de montaje de un compás puede costar aproximadamente, yo no creo que sí, puede ser que sean 400, 500, 600 mil euros de ahí para arriba, mínimo. Hemos diseñado un sistema con un plástico especial que después vamos a hablar de él. En el mundo de la automoción, como ya he dicho antes, se han llegado a sacar plásticos que tienen unas características muy superiores a metales en según y qué aplicaciones, ¿no? se le dé a ese plástico. Entonces hay unos plásticos, después vamos a hablar de ellos, que los utilizamos dentro del movimiento o la funcionalidad del compás. ¿Para qué? Pues para provocar un movimiento suave, de no fricción. Lo que buscamos es que no haya oxidación, que no haya un desgaste. Entonces, si utilizamos un plástico y un metal, nunca vamos a tener esa fricción. Y ustedes dirán, ¿ese plástico se puede romper? No, ya hemos dicho que son productos muy especiales, específicos, que están muy estudiados, y no son nada baratos. O sea, piensen ustedes que esto es una tecnología punta y los productos no son nada baratos. Después lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el compás tiene un sistema de deslizamiento muy suave y aparte, como el problema que tiene el compás es que soporta las presiones y las depresiones que puedan haber en los pasillos o en los lugares cuando las ventanas están abiertas. Eso provoca un mini cimbreo, que lo que provoca poco a poco es que todas estas conexiones vayan cediendo y vayan deformándose y al final pierdan totalmente esa rigidez que necesitamos en el oscilobatiente. Entonces, ¿qué provoca al final? Que abrimos una puerta y pega un portazo y se cierra la hoja. Esto ocurre en muchos herrajes. ¿Por qué? Porque no han estudiado en que, como aquí veis, hay una pieza negra, que esa pieza negra entra dentro de ese mini bulón y lo que hace es dejar completamente bloqueado la hoja en la posición de oscilobatiente. Bueno, después, hay unos detalles a nivel de fabricación y tal, pero bueno, yo creo que después tenemos unos sistemas de pestillo de puertas. Sí, esto por ejemplo, todas nuestras balconeras con cerradura de bloqueo, manilla doble cara, lo llevan de manera de serie, o sea, no hay que ponerlo en opciones ni nada. Todas nuestras balconeras, manilla doble cara y cerradura de bloqueo, llevan este pestillo que están diseñados para cerrar de golpe y para que luego con el accionamiento oscilobatiente
Pues luego lo veremos más adelante un vídeo cuando hablemos de las balconeras, ¿vale? Vale, perfecto. Que no, vale. Bueno, después, el sistema de bisagras. O sea, vamos a ver. Tenemos tecnología nueva en el mundo de la corrosión gracias a los acabados de Sigenia. Tenemos una tecnología impresionante en el mundo del cierre gracias al bulón Copivo. Tenemos una tecnología impresionante de soft, de suavidad y de seguridad en el sistema del compás. Y ahora nos vamos a ir a las bisagras. Las bisagras tienen hay que hacer un apunte que es una maravilla lo que tiene Sigenia. Primero tenemos la aplicación de hasta 130 kilos en el herraje básico. Después ya podemos hablar en el Duty Wave, que son ya otros modelos muchísimo más con capacidades de carga muy superiores, pero en este podemos llegar a tener 130 kilos, que lo tenemos de serie, y tenemos tanto bisagras con regulación en profundidad como fijas. Sigenia tiene todas las posibilidades para poder hacer los ajustes que hagan falta. Después, ahora vamos a una de las piezas más importantes del herraje, a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque los ejes de las bisagras, todos pensamos que tienen que ser completamente cilíndricos y de esa forma la hoja va a correr muy suave, ¿de acuerdo? Entonces, eso, pues sí, es cierto, gira muy suave, pero como nosotros lo que buscamos es solucionar el error, eso se hace cuando la ventana está colocada y funciona perfectamente, pero nosotros tenemos que trabajar con un herraje inteligente, un herraje que va a evitar una serie de errores que son comunes en las ventanas. Y vamos al tema del montaje. Esto va por ustedes, los montadores. Los montadores, cuando normalmente montan una ventana de Sigenia, no hay ningún tipo de problema, pero hay algún montador que otro por ahí que ese día, pues no sé, no se dejó el nivel en casa. No, simplemente, Fortu, que muchas veces tienes que adaptarte a la pared. La pared, si está desplomada, pues muchas veces te adaptas a esa pared y para que quede la ventana bien y lleva un desplome. Bien, lleva un gran desplome, ¿no? Entonces, ese gran desplome va a provocar que la ventana va a quedar un poco doblada. ¿Por qué? Porque si no, sale parte del marco y no podemos dejarla recta, ¿no? Vamos a hacerlo así. Bueno, ¿eso qué provoca? Pues cuando yo abro la hoja, mire lo que pasa a la hoja. No sé si a lo mejor no te viene. No lo sé. Esto sería en recto. Yo la tengo en recto. Mire cómo queda. Pero si la desplomo, se me abre la hoja y se me queda abierta. La señora María me dice, oiga, esa hoja se mueve, tiene vida propia. Tiene vida propia. Bueno, nosotros utilizamos un eje que no es cilíndrico, es un eje poligonal, quiere decir que tiene lados, tiene 3 lados. Entonces entra dentro de la base de la bisagra, el cuerpo de la bisagra más las partes del marco, y lo que provoca es que va dando golpes, clac, clac, clac. Entonces, si cogemos un trocito de marco y de hoja y lo vamos a mover, vamos a decir, este herraje de Sigenia funciona fatal. Porque lo intento mover y es clac, 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 clac. Es que qué mal va. Pero ahora vamos a aplicar la ley de la palanca, ¿no? O vamos a utilizar la frase esa de dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si yo trato de mover esta hoja desde aquí, me va a costar muchísimo, pero si yo la trato de mover desde aquí, con una palanca muy grande, me va a costar muy poco. ¿Eso qué provoca? Pues que cuando manipulamos la hoja no vamos a notar ninguna obstrucción, aunque vaya haciendo clac, 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 pero lo que evitamos es que se nos abra la hoja, ¿de acuerdo? Siempre en situaciones normales. Si la hoja está así, hasta nos caemos nosotros por la ventana, ¿eh? Eso es así. Vale, perdonad que se me ha ido. Lo que os estaba comentando, el herraje que disponemos con Sigenia, tenemos varios tipos de seguridad. Siempre empezamos con la seguridad GS, luego lo veremos más adelante, GS Plus, RC1, RC2, el herraje oculto de bisagras ocultas, el herraje luquino con hasta 1500 horas de ensayo en niebla salina y el compás forzado. Todos estos tipos de seguridad lo tenemos tanto en ventana como en balconera cuando lleva la cerradura de bloqueo manida doble cara. Deciros también que nosotros en ventana, ventana tipo de apertura, ventana,
trabajamos con 3 tipos de cota diferentes. Como lo presupuesta el programa cuando no decimos nada, es con la manilla siempre al centro de hoja. Pero para nosotros es exactamente igual de estándar trabajar a cota fija, que es como trabajan la mayoría de fabricantes. Es decir, tenemos los 2 tipos de raje y son exactamente igual de económicos los dos. Sí puede ser que el de cota fija sea algo más económico, pero son céntimos. Y para nosotros son exactamente igual de estándar. Sí es verdad que la manera predefinida, como os decía, es la manilla siempre al centro de hoja. Pero también hay otra tipología diferente, que es cota variable distinto de centro, que es donde el cliente puede marcar, por las razones que sea, exactamente el punto donde queréis, 723 milímetros. No hay ningún problema, así se puede trabajar. Sí es verdad que esto lleva un pequeño incremento económico porque esa configuración de raje se tiene que hacer manual en la cadena de fabricación, ya que las máquinas no pueden calcular ese tipo de cremona y los complementos que lleva. Pero deciros que tenéis estos 3 niveles de la altura de la manilla totalmente de serie y incorporados en la preweb para poder trabajar. Ahora Fortunato nos va a comentar un poco cuáles son las 3 características del ángulo de basculamiento inferior, y es otro de los elementos que hace totalmente diferente el herraje de Sigenia a otros herrajes del mercado. Porque es muy común ver en otros herrajes del mercado, no vamos a decir nombre, pero desde los más baratos a otros que tienen más renombre, que la hoja activa se eleva sobre la hoja pasiva. Esto con el paso del tiempo tiene un problema, y es que estamos obligando constantemente a la pasiva a que se fuerce hacia abajo. Y con el paso del tiempo, la activa lo acompañará y empezará a generar problemas. Aquí no. Este tipo de elevador de hoja que lleva el ángulo de basculamiento inferior, con 2 ruedas, con 2 patines, lo que nos va a hacer que tanto hoja activa como hoja pasiva se eleven en el caso de que se descuelgue la hoja. Y cuando está cerrada se va a mantener sin hacer que se fatigue el material, las bisagras, que estarán cogidas al PVC y al refuerzo. ¿Nos cuentas algo más de este sistema? Vamos a ver, todos sabemos que las ventanas, bueno, pues pueden tener panel, o las puertas pueden tener, o ventanas pueden tener paneles o cristales. Entonces vamos a irnos al escenario más caótico. Vamos a pensar en una ventana o en una puerta de paso de un bar o en un sitio de muchísimo uso, ¿de acuerdo? Entonces esa ventana se acristaló y en su momento y está abriendo y cerrando, o sea, está generando una serie de ciclos de aperturas en las que continuamente está trabajando ese herraje. Si nos damos cuenta de ese ángulo de basculamiento inferior que vemos ahí, tiene un sistema de rodamiento metálico ambidiestro. Sirve tanto para derecha como para izquierda, pero ese rodamiento sube dentro del patín que estamos viendo, que es un plástico. Fíjense cómo es un plástico. Ahí la ventana se ha descolgado. Aquí lo estamos viendo esto porque han fresado el ala, los 20 milímetros de ala. Mire, ya aparece una sigla que aparece como pone GFK. Sí, luego lo veremos de todas maneras. Vamos a verlo, ¿no? Sí. Ese plástico lo que hace es que los rodamientos son metálicos y la pieza esa es de plástico. Entonces lo que hace es subir hoja sobre marco, ¿de acuerdo? ¿Qué nos ocurre? Hay muchísimas puertas en bares y tal, en que como no tenemos una posibilidad de reajustar o recolocar la ventana en su cámara correcta, vamos a ver que al tener tantos ciclos llega a romperse todo, el herraje, las manillas, te das cuenta y dices, pero ¿cómo puede estar esto tan roto? Es simplemente porque ese herraje que han colocado no ha evitado, no ha puesto ese cubo antes de que caiga la gotera. Nosotros lo que hacemos por prevención utilizamos esta maravilla de productos como es el ángulo de basculamiento inferior con el sistema este de rodamiento, como ya hemos dicho antes el eje poligonal para el tema de las hojas. Bueno, pues ustedes van a ir sumando todo lo que hemos dicho desde el principio y se irán dando cuenta de que son todo detalles, que yo les invito a que en la próxima ventana lo observen. Y a partir de ahí ya ustedes como conocedores del producto vayan a las ventanas de su competencia y se dan cuenta que van a echarlo de menos. Deciros una cosa, que esta pieza como que vemos aquí tiene 3 funciones: abatir, cerrar, con seguridad RC1 o RC2, es un cerradero
antipalanca, cuidado que hasta nuestra ventana más básica de seguridad GS lo lleva el cerradero antipalanca, ahora lo veremos más adelante, y también elevar la hoja en una sola pieza. Y si nos hemos fijado en el vídeo, incluso cuando hace estilo batiente, que está cerrado con seguridad, también una de las piezas de los rodamientos está en el patín. Esto, lo que os decía, repercute en la vida de la ventana porque con lo que consigue es que las bisagras no estén soportando siempre el peso de la hoja y que el material no se fatigue y en vez de durarnos 40 años, nos dure 60 años esta ventana. Entonces es uno de los grandes puntos a favor de este sistema. Como había dicho Fortu, esto es recomendable tenerlo en el showroom. Si todavía no tenéis ventanas nuestras, tenéis aquí a José Antonio para pedírsela. Es muy importante. De hecho, nuestros clientes que tienen un showroom con nuestras ventanas y con nuestro herraje, es una de las piezas que hacemos hincapié cuando hacéis esa exposición al cliente que va a vuestra tienda y le enseñáis los distintos puntos. Es un punto súper a favor, enseñarle estos pequeños puntos que estamos viendo, que si el bulón copivo, que si el cerradero antipalanca, que si el compás, que si los puntos que tapan los cortes y los acoplamientos del herraje. Tenéis que tenerlo y tenéis que mostrarlo, porque no existe otro herraje igual en el mercado. Y cuando vayan a la ventana de vuestra competencia y le pregunten si lleva el bulón copivo adaptable, si el bulón da vueltas, si tiene el elevador de hoja, van a ver que todo este tipo de sistemas no lo tienen y al final van a pensar que esta ventana le tiene que acompañar durante el resto de su vida en la vivienda. Entonces volverán a vosotros. Por favor, os lo repito, haceros de una ventana Solven en vuestra exposición lo que todavía no la tengáis y argumentar todas estas partes que estamos viendo en este proceso de venta al cliente. Que se pueda, nosotros lo estamos haciendo mucho más lento y exponiendo muchísimos más puntos, pero se puede hacer muy rápido, en 3 minutos. De hecho, yo lo hago cuando vamos a hacer exposiciones a las tiendas de nuestros clientes y en 3 minutos se puede hacer sin problema en argumentar estos puntos del herraje para que el cliente final lo entienda correctamente. De acuerdo. Sí. Otra de las piezas fundamentales de los desarrollos que ha hecho Sigenia en la elaboración de su herraje es el GFK. Es un acrónimo de una palabra alemana que me niego a pronunciar, pero básicamente es un plástico con una proporción de fibra de vidrio diseñado fundamentalmente a que no haya rozamiento entre metal y metal, que es el punto por donde mueven el resto de los herrajes del mercado, porque el rozamiento provoca fricción. Es que he mezclado las dos palabras. Seguramente si la RAI me escucha la acuñará porque últimamente acuña todo y lo vende todo. Entonces provoca fricción. La fricción provoca desgaste. Entonces es de lo que huye Sigenia para que la vida útil de ese herraje y por ende de la ventana nos dure muchísimo más tiempo. Eso es. Fortu, ¿nos puedes contar algo más acerca de este innovador sistema? Ya prácticamente Julio lo ha apuntado. Lo más importante es decir que este plástico, porque vamos a llamarlo plástico, pero no desmerece nada aunque se llame plástico. Ya digo que viene del mundo de la automoción, de la investigación y el desarrollo, sobre todo ese tipo de cosas viene con el tema de la Fórmula 1. La Fórmula 1 es de donde realmente salen todas estas combinatorias. Este producto de GFK lo que tiene, vamos a ver, la característica es, necesitamos un plástico. Ellos tenían que generar un plástico que no tuviese contracción ni dilatación con el calor y el frío. Piensen ustedes que nuestros productos tienen que colocarse tanto en la zona de Ucrania, dígase, con 50 grados bajo cero, como en Arabia Saudita con 50 grados por encima de cero. ¿Eso qué provoca? Pues provoca simplemente que no podemos liarnos con la dilatación y la contracción. La dilatación y la contracción tienen que ser en un estado cero. Tenemos que trabajar prácticamente siempre completamente rígido, que no se mueva. Después, un momento. Sí, continúo yo. Esto lo hacemos así. Deciros que este tipo de plástico, por así llamarlo, es el sistema más avanzado que... Sí.
Perdona, mira, es que veo que en el chat está preguntando Oscar Sí, que si en una... Si se puede poner, a ver, si se puede poner la manilla en el poste inferior de una ventana para el co- accionamiento, Sí. en el correcto. palo horizontal de abajo. Correcto. Sigenia tiene un herraje que nosotros llamamos compás forzado, no sé si vosotros lo denomináis así también, que se utiliza sobre todo para personas que tienen alguna minusvalía y que tienen que ir en silla de ruedas, por ejemplo, y que de esta manera puedan abrirla tanto en practicable como en oscilobatiente con la manilla en el palo de abajo. Esto es muy fácil de presupuestar y lo tenéis también en la preweb. Y cuando veis el tipo de seguridad, tenéis GS, RC1, etcétera, y al final de todo tenéis un tipo de seguridad que pone compás forzado. Cuando ponéis compás forzado, automáticamente se configura la ventana para que tenga la manilla en el palo inferior. De esta manera, cuando haces el oscilobatiente, es como que el compás, una mano invisible dentro del compás, te ayudará a la apertura en oscilo y cuando cierras el solo se repliega y hace que cierre. Me imagino que es eso por lo que estaba preguntando, ¿verdad? Sí, yo Vale. entiendo que sí, entiendo Vale. que sí. Vale, Bueno, pues sí, entonces, ¿alguna pregunta más sobre el tema del el colocar la manilla en la parte inferior de la hoja? No hay ningún tipo de problema. Nosotros podemos reenviar el movimiento y aparte con nosotros nos va muy bien y les voy a decir por qué. Porque al tener un movimiento con giratorio y deslizante con los bulones ejerce muy poca presión. Entonces podemos trasladar ese movimiento a cualquier parte de la ventana. Con voy a Sigenia es poner un fácil. pequeño video donde podemos ver exactamente lo que ha preguntado el cliente. Un segundito. Vale, aquí podemos ver cómo está en el palo inferior de la hoja y abre en posición practicable normal, pero también cuando lo desplazamos se abre solo de manera oscilobatiente sin tener que ayudarle con la mano. Y cuando cerramos, él solo se cierra también automáticamente. ¿Vale? Entonces es muy fácil. Para nosotros es un tipo de fabricación estándar y como os decía, con poner nivel de seguridad compás forzado, automáticamente se configura la ventana de esta manera, ¿no es? Solo automáticamente se cierra. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más de este sistema? Hola. Pues Antonio, a ver, voy a ver el chat. No, parece que sí, dice Oscar, ok, está muy bien. Ah, vale, perfecto, perfecto. Es lo que te decía, en la pre-web, nivel de seguridad, compás forzado. Vale. Entonces, mire, vamos a lo del GFK, que es importantísimo. Entonces, como hemos dicho, hemos entrado en lugares tan fríos como hay 50 grados bajo cero en Siberia y vamos a 50 grados sobre cero en Arabia Saudita. En esos sitios vendemos y nosotros y mucho herraje. Entonces, necesitábamos un plástico muy especial. Ese plástico tenía que ser una ultra rigidez, tenía que ser un plástico que con esa rigidez no la consigues solamente con plástico. Necesitas meterle fibras de vidrio y estas fibras de vidrio junto con el plástico lo que provoca es que convierte eso en una piedra. Eso, ¿qué te provoca? Que cuando tú le das y el bulón gira sobre su propio eje y desliza el plástico sobre el metal. Aparte dirán, es que es plástico. Vamos a ver, es plástico, pero tiene la parte superior es acero, con lo cual, ¿qué ocurre? Nosotros la seguridad siempre es una seguridad pasiva, no es proactiva. Quiere decir que la seguridad está ahí. Cuando llega el chorizo con la pata de cabra, estamos viendo que ahí hay 3 agujeros en el cerradero, uno que da al PVC y otros 2 que enganchan el refuerzo. Cuando el chorizo intenta violentar la hoja, el bulón ese va, como está enganchado con la parte superior que es acero y a su vez esa está enganchada a los refuerzos, a las almas interiores del perfil, va a ser imposible el poder abrir la hoja. Muy bien. Deciros que tanto el cerradero de seguridad como el cerradero normal son simétricos y esto está desarrollado así de esta manera para que en el caso de que se quiera actualizar una ventana a un nivel de seguridad superior, RC1 o RC2, sustituyendo el primero y utilizando como eje de referencia el cerradero que va alojado en el PVC,
pues podamos actualizar la ventana con seguridad RC2. Esto es súper cómodo para vosotros. Vale, como habéis visto hasta el momento, todos son grandes innovaciones en pequeños detalles que solucionan puntos muy importantes en la ventana. Y esto también, que os vamos a enseñar ahora también. En el resto de herrajes, esta evolución que parece algo tan sencillo y tan fácil no lo tiene. Consecuencia que tienen que cortar la junta de goma de la hoja para que deje pasar la orejeta, por así decirlo, y se pueda colocar. La consecuencia de ello, todos lo sabemos, es una pérdida del momento de cierre de la ventana y es menos hermética. Entonces Fortuno nos comentará un poco más de este canal. Sí, hay una cosa, ese canal lo que hace es que te permite respetar la continuidad de la goma alrededor de toda la hoja. Dicho esto, quiero apuntaros el detalle. Si veis el agujerito de arriba, veis que tiene forma poligonal. Por ahí es por donde entra el eje que estábamos hablando antes de la bisagra, que provoca el sistema de freno integrado en la bisagra superior. El sistema de freno integrado dentro de la bisagra superior. Ya que tenemos este dibujo y vemos aquí lo que, como bien apuntado aquí, respetamos la goma. Y otra cosa muy importante es que si ustedes cogen la cabeza de la bisagra de toda la competencia, no hablo de un fabricante, hablo de toda la competencia, se van a dar cuenta de que es un hierrecito estampado y doblado. Lo que ustedes están viendo aquí es un metal con un grosor que posiblemente sea el doble de grueso que la competencia, en el que tiene unos sistemas de estampación de bordones, que es este y este, que lo que provoca es que mejore la resistencia y la capacidad de carga en más del 50% de una chapa normal. Esto es una tecnología, es parte de la ingeniería y es un cálculo de cargas. Entonces es muy importante saber que esta estampación de tanto estos bordones como la estampación de aquí y de aquí es súper importante porque hace que la carga sea mucho mayor. Vale, comentaros que nuestro herraje más sencillo, con el que se empieza a presupuestar la ventana, como os he dicho ya en algunas ocasiones, yo nunca digo seguridad básica porque no es realmente una seguridad básica, es algo más avanzado. Siempre y muchas veces las palabras son mantras y se queda en el subconsciente del cliente final lo de la palabra básica. Realmente no es una palabra básica, no es una seguridad básica. Nosotros denominamos seguridad GS. Esta seguridad con la que empezamos a trabajar es un herraje perimetral en la hoja activa y semiperimetral en la hoja pasiva, pero que tiene una característica, y es que como mínimo va a tener 2 puntos de cierre antipalanca. El primer punto de cierre antipalanca, el del cerradero basculamiento inferior, y los siguientes estarán en la cremona de la hoja pasiva, que puede haber 1, 2 o 3 en función de la altura de esta ventana. Entonces, como deciros que nuestra ventana de seguridad más básica, por así decirlo, tiene como mínimo 2 puntos de cierre antipalanca. Luego tenemos la seguridad GS Plus, que es un herraje perimetral a las 2 hojas, tanto en hoja activa como pasiva, que tiene como mínimo 3 puntos antipalanca, ya que la hoja pasiva y la hoja activa tienen el elevador de hoja y tienen un cerradero antipalanca, y luego en la cremona pasiva vuelve a tener 1, 2 o 3 en función de la altura. Luego tenemos seguridad RC1 con hasta más de 6 puntos de cerraderos antipalanca, RC2 con todos los cerraderos antipalanca. Luego tenemos también el herraje oculto, que soporta hasta 130 kilos. Vamos a ir muy rápido porque nos hemos ido un poquillo fuera del tiempo, por no haceros perder mucho tiempo. Tenemos el herraje Luquinos con una garantía de 15 años, anticorrosión, más de 1500 horas en ensayo de niebla salina, y con una seguridad RC2 Plus. ¿Qué es la seguridad RC2 Plus? La seguridad RC2 Plus es una seguridad casi cercana al RC3, ¿de acuerdo? Está totalmente cosida a cerraderos de antipalanca, siendo ese herraje muy suave gracias a la tecnología de Sigeria.
Luego también deciros que en las ventanas tanto abatibles como en proyectantes utilizamos el herraje semiperimetral en la ventana. A diferencia que hace nuestra competencia, que le pone una cremona arriba y se acabó, nosotros seguimos trabajándola con compases y con herraje perimetral para de esta manera dar el acople y la seguridad que tenemos que dar en una ventana de Solvay y al mismo tiempo no socavar en la eficiencia de la ventana, ¿vale? Entonces, nuestro herraje, aunque sean ventanas abatibles, siempre lo hacemos herraje perimetral, teniendo también pues sus niveles de acabado RC1, RC2, igual que el resto. Pues bueno, también estas ventanas se pueden automatizar, ya sea con el mando manual GECE o con el motor de abatible. Deciros que gracias a la actualización de nuestro sistema domótico Blindomi y en el caso del sistema Blindomi Essential, ya puede abrir motores abatibles. Es decir, que tenemos una ventana abatible que si le ponemos motor podemos abrirlo desde nuestra aplicación móvil por un precio ínfimo gracias a nuestra tecnología Blindomi. Otro de las evoluciones que tenemos con nuestro herraje es el limitador de apertura TAP con el que nos permite fijar la hoja en el justo punto donde queremos fijarla. Esto totalmente recomendable para tener en vuestro showroom. Es un elemento diferenciador completamente de todo lo que existe en el mercado. Y es un elemento súper práctico, porque no solamente te va a limitar la ventana a 90 grados, sino que te va a permitir fijarla justo donde tú quieres en cada momento. Porque hoy puedes quererla abierta a 90 grados, pero mañana puedes quererla abierta a 30 grados. Claro. Entonces, os pongo el vídeo. Como veis, no se mueve. ¿Vale? Y ahora ella lo cierra, Exacto. le mueve la manilla y la posiciona donde quiere. Esto súper recomendable que lo tengáis en vuestro showroom, ¿vale? Otra cosilla, como llevamos hablando hace tiempo, clase 5 anticorrosión. Todos los herrajes de Sigenia están certificados como clase 5 todos sus elementos, no solamente la cremona o solamente el compás, cerraderos, compases, etcétera. Aparte quiero que tengan en cuenta una cosa, eso está todo testado por un instituto tecnológico que es el IFT Rosenheim, que es el instituto de pruebas más prestigioso. Es el instituto de referencia de todos los fabricantes de sistemas de PVC o de sistemas de herraje en Alemania. Esto es el Santo Santorum. Aquí el que pasa por aquí y le ponen el cuñito es un pluma blanca, o sea, es la excelencia. Después llegarán otros que tienen una fotocopia con un cuñito que no sabemos. No, esto es el IFT Rosenheim, esto es lo máximo. Deciros que este herraje está fabricado íntegramente en Alemania, con todos los niveles de calidad alemán. Como ya todos sabéis, hoy en día las grandes fábricas alemanas están deslocalizando sus factorías y muchas veces las llevan a otros países donde los niveles de calidad son inferiores y los controles de ellos también, como puede ser Turquía o China. Yo querría y la marca es alemana y estamos consumiendo un herraje pues sin esos niveles de calidad que... Yo querría hacer un apunte sobre esto, para mí es muy importante hacer este apunte. Miren, nosotros tenemos fábricas en diferentes partes del mundo. Tenemos fábricas en China y tenemos fábricas en Turquía y tenemos fábricas en Alemania, pero les puedo decir una cosa y esto es así. El señor Vilar Frank, que es el propietario de la compañía, tiene terminantemente prohibido, pero totalmente prohibido, cualquier producto que se fabrique en Asia es para el mercado asiático. Cualquier producto que se fabrique en Europa es para el mercado europeo. Nosotros, nuestra calidad no nos la jugamos. En los mercados, yo por ejemplo conozco bien Asia, China, bueno, diferentes países, y les puedo decir que las normas de calidad distan mucho de lo normal. O sea, esas normas de calidad las podemos mover donde queramos en la tabla. Entonces, en Europa no puede ser así. Esto no es un juego. Y aquí lo que hacemos es lo que fabricamos aquí, se produce aquí y se fabrica y se vende aquí y en la parte de América, en Estados Unidos, América del Sur y tal. Vale, ya para concluir, vamos a ver las balconeras y las puertas muy rápidamente.
Nos hemos pasado ya 15 minutos del tiempo estipulado y no os quiero tomar demasiado tiempo. Vamos a ver las balconeras. La manilla de dos caras y la cerradura de bloqueo. Yo siempre recomiendo la cerradura de bloqueo frente a otro tipo de cerraduras como puede ser la de 4 bulones, etcétera. ¿Por qué recomiendo esto? Pues muy fácil. Porque nos permite herraje perimetral en las dos hojas, cosa que otro tipo de cerradura solamente no lo va a hacer en el frente. Nos permite llegar a esta seguridad RG2 Plus con el herraje Luquinos. Nos permite hacer oscilobatiente incluso con el umbral de aluminio, nos permite hacer el oscilobatiente, cosa que otros herrajes del mercado no permiten. Como sabéis, tenemos uno de los umbrales de aluminio más avanzados del mercado que importamos directamente de Alemania. Y además este tipo de cerraduras nos da la mejor relación calidad-precio. No por tener X bulones, esa cerradura es mejor, ya que esta cerradura cierra perimetralmente con cerraderos de seguridad, si así lo presupuestamos. Y aparte de todo tiene un pestillo retenedor, que como os decía, os lo voy a enseñar ahora en el vídeo, ¿vale? Cuando este pestillo retenedor, cuando cierra, nos retiene la hoja, pero en el momento de abrir o en el momento de hacer oscilobatiente, como veremos ahora, se repliega para que nos permita hacer el oscilobatiente. Es un sistema que ponemos de serie en las cerraduras de bloqueo y en las manillas a dobles caras en balconera y que es súper avanzado. No es un simple clic retenedor y a correr. Como veis, cuando se hace el oscilobatiente, se repliega para que la ventana pueda hacer esta posición sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, es un sistema también súper avanzado dentro del herraje que ponemos en balconera. Y como os decía, esto está totalmente de serie. ¿Vale? Vamos a pasar al siguiente. Dentro de balconera, como os decía, también tenemos cerraduras de 4 bulones o de 4 bulones con barrilete, que también son muy demandadas. ¿Por qué? Porque llevan el paletón del medio. Yo, como os decía, tiene mucha más seguridad la cerradura de bloqueo que este tipo de cerradura. Y además nos permite el oscilobatiente, el cierre perimetral en la hoja activa y en la hoja pasiva, etcétera. Para mí son todo ventajas. Esta la tenemos porque hay muchos clientes que no la demandáis, pero yo la considero una cerradura inferior respecto a la otra. Y luego tenemos la cerradura automática, que de vez en cuando nos la piden también en balconera, pues bueno, también la tenemos, es una cerradura con la que contamos. En puerta de entrada, ya para no retenernos más tiempo, tenemos, pues bueno, una serie de cerraduras. Somos el fabricante de ventanas y puertas de PVC que más cerraduras tenemos de puerta en el mercado. Con Sigenia, que es nuestra marca líder, con su marca KFV de cerraduras, pues tenemos una evolución grandísima. Son las cerraduras con más calidad que existen en el mercado y con más evolución tecnológica. Tenemos desde la cerradura automática que ponemos de serie, hasta cerraduras con 4 picos de loro, 4 bulones con champiñón, etcétera. También tenemos la cerradura Eneo A y Eneo CC de roto para el caso de la conexión con sistemas de Blick Dummy, ya que así lo tenemos preparado. ¿Qué tipo de innovaciones tienen estas? Pues por ejemplo, ya sin cansarlo y ya terminamos, la regulación de presión, es decir, tenemos el bulón copivo también en la cerradura de 4 bulones. Podemos también regular presión en la contraplaca del paletón. Tenemos los cierres soft lock, que como os decía, el desarrollo de Sigenia siempre va unido con un plástico KF, ¿cómo se llama? GFK, destinado a que no haya rozamiento entre metal y metal. Y las cerraduras, los cierres de soft lock de Sigenia de las puertas, los llevan siempre de serie. Y el caso de los bulones copivo, que también la cerradura de 4 bulones lo llevaría de serie. En el resto de cerraduras automáticas que tenemos con KFV, deciros que todos los puntos están desarrollados para regular muy fácilmente con una llave Allen, tanto en la palanca de rebajo que tenemos desarrollada para la hoja pasiva, para todas sus puertas, como la regulación de la contraplaca. También tienen el cierre soft lock y los picos del oro con resbalón. Esta tecnología hace que las cerraduras automáticas cierren de manera muy segura y sin generar incidencias con el paso del tiempo. Gracias a que el resbalón es el primero en entrar y nos deja cuadrada la puerta para que no haya problemas, incluso cuando le está dando el sol de manera continuada y hace que el PVC sufra pequeñas deformaciones. Entonces está diseñado este sistema de cierres con pico del oro y resbalón para que no nos dé problemas con el paso del tiempo. Lo que os decía, también la innovación que Sigenia ha desarrollado en las cerraduras con su marca KFV, pues está por encima de todos los estándares de los demás fabricantes. Por eso es nuestra marca líder con la que trabajamos. ¿De acuerdo? Nada, ya terminamos la exposición.
agradecer a Fortunato Maña su colaboración en esta presentación con nosotros y que haya querido estar hoy aquí para Muchas ver el gracias raje. a vosotros por vuestro tiempo y me gustaría comentaros una cosa sobre esto. Quiero que, ahora que ya sois unos expertos en las características del herraje, o por lo menos os he abierto una ventana a una visión diferente, bueno, más Julio que yo, os ha abierto una ventana a una visión diferente de lo que es el mundo del herraje. Es infinito y muchísimas cosas, pero bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido un compendio de las cosas más básicas. Quiero que os invito a que cuando abráis una ventana empecéis a mirar y os dais cuenta de que estáis trabajando con el mejor, pero no el mejor porque eso es una palabra vacía, no. Con todo lo que lleva detrás es un esfuerzo por parte de un equipo muy grande en Alemania, que están continuamente diseñando y diseñando y creando cosas nuevas. ¿Para qué? Pues para que en estos momentos ustedes puedan abanderarse con la mejor ventana del mercado. Una pequeña cosa, lo que os decía, os vuelvo a decir que veáis con José Antonio, los que no tengáis ventanas nuestras en vuestro showroom, que la pidáis para tenerlo. ¿Por qué? En el proceso de venta, cuando estáis haciendo la venta al cliente final, hay una parte neurológica cuando asimilamos los datos, y es el tocar las cosas. Podéis decirlo o podéis argumentar las distintas características, pero cuando terminan de comprenderlo y cuando terminan de asimilar esos datos es cuando el cliente puede tocar ese broncopivo y ve que sale automáticamente con la presión, ver que ese broncopivo va rodando, ese proceso en el que el cliente final toca esas partes del herraje y las asimila, es una parte muy importante en el proceso de venta para cerrar esa venta. Sí, aquí Mundo Ventanas se hace una consulta. Yo fabrico ventanas de aluminio, distribuidor cercano de herrajes. Por favor, me ha gustado, vale, sí. Le voy a pasar a José Antonio el contacto de Fortu, y ellos tienen allí una delegación en Madrid y sin problema se pondrán en contacto con vosotros. Lo que os digo, es el herraje más evolucionado que existe y más avanzado que existe hoy en el mercado. Si tenéis alguna pregunta más, este es el momento, ya que contamos con Fortu y es una ocasión extraordinaria que haya querido venir hoy a compartir este fabuloso visión del herraje con vosotros. Lo que os haga falta, ya os digo, a partir de ahora pues ya tenéis otra visión del herraje, y es muy importante eso, el saber que lo que lleváis detrás es un paquete de soluciones que no tienen el resto. Y cuando nosotros decimos, como bien ha dicho Julio, lo de herraje de seguridad básico y tal, es que no tiene nada que ver. Nuestro herraje básico con el herraje básico es como comparar, no sé, en el mundo automovilístico, pues un coche básico con... De hace 30 años, hace la tecnología 30 años, que tenía un coche, un Talbot de hace 30 años, con la tecnología que tienen hoy los coches. Día. Es un salto totalmente tecnológico. Pues hay gente que están en la calle vendiendo herrajes de hace 30 años. Sí, no quiero decir marcas, pero vosotros habréis visto, abrís una ventana y veis ciertos herrajes que decís, joder, macho, si es que parece antidiluviano, parece de la posguerra. Fijaros en el herraje es una parte fundamental en la ventana. Es las articulaciones de la ventana, es la parte que os va a aportar la durabilidad de la ventana. Si el herraje es malo, si el herraje os empieza a dar problemas, pues nos va a acarrear una serie de postventa que no teníamos pensada para esa ventana, y os va a generar un crédito negativo en vuestra zona. Entonces el herraje es una de las partes más importantes de las ventanas porque forman parte de sus articulaciones, forma parte de su cierre, es lo que nos va a dar esa vida. Y bueno, insisto, muchísimas gracias a Mundo Ventanas 360, Reformas Portela, Raúl Ureña y José Bueno, Julio Martínez Navarro, José Antonio Sánchez, Julio Fuertes, y bueno, las compañeras que ustedes no ven desde aquí, que están aquí también físicamente, y muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Tenéis alguna consulta, José Antonio? ¿Quieres aportar algo?
No, por mi parte no. Muy bien. Pues nada, os haremos llegar el vídeo de la formación de hoy, se lo mandaré a José Antonio, yo lo hará llegar y nada, os emplazo a próximas formaciones y transmitirnos las dudas o las inquietudes que tengáis. Sí es verdad que este año, disculpadnos porque por el tema del COVID no hemos hecho todas las formaciones que hubiéramos querido de manera presencial. De hecho, bueno, Fortunato pues lleva trabajando mucho tiempo esto con nosotros y nos hubiera gustado ya hace tiempo pues tener una formación ahí en Madrid de manera presencial, dejando muestras, haciendo que lo Claro. toquéis y tal, y este año ha sido imposible. A ver Posible. si en la segunda mitad de este nuevo año que vamos a empezar, pues ya se van relajando las cosas y preparamos una reunión ahí en Madrid donde podamos acercaros pues esas últimas evoluciones del herraje y que las podáis tocar, ¿de acuerdo? Pues nada, pues muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.